Tal como acordamos e hicimos cita para este webinar, les doy la más cordial bienvenida. Un segundito. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar. Yo soy la maestra Marisa Pacheco Baeza y bueno, aquí en pantalla hay algunos datos de mi persona, tanto académicos como profesionales. Bueno, como pueden ver, yo soy maestra normalista, digo educadora por decisión al enamorarme de esta maravillosa profesión. He realizado un máster y en la actualidad soy aspirante al grado de doctor por la Universidad Santander, la universidad que nos ha convocado esta tarde a este webinar. Bienvenidos todos. Me han comunicado que tenemos a personas de muchos estados de la República Mexicana y también de algunos otros países. Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida. Pues si quieren, ahí en el chat nos pueden ir poniendo de dónde son para que sepamos asistentes de cuántos lugares tenemos, cuántos contextos distintos. Y bueno, vamos a iniciar sin más, vamos a tener los micrófonos cerrados, por supuesto. Pueden ir escribiendo sus dudas en el chat. Ya recibieron algunas indicaciones en el correo previo y al final intentaremos resolver algunos de los cuestionamientos que puedan tener con respecto al tema que tratamos el día de hoy. Y bueno, iniciemos sin más porque pues el tiempo apremia y el tiempo es oro. Muy bien, la tarde de hoy vamos a estar platicando acerca del proceso de evaluación en el contexto del COVID-19, específicamente desde una mirada desde la educación preescolar. Sabemos que cada nivel educativo es específico, tiene sus características muy particulares y en el caso del nivel preescolar, los educadores dependemos en gran medida de los padres de familia, ya que los niños pues no pueden establecer comunicación con nosotros por sí mismos, requieren de que papá o mamá puedan guiarles, puedan proporcionarles las herramientas para estar en contacto con los maestros. Es por ello que el nivel preescolar pues tiene características muy específicas que vamos a estar revisando la tarde de hoy. ¿Sí? Aquí en esta diapositiva nuevamente pueden ver mi nombre y también está un correo que dejo a su disposición para futuras preguntas o si escuchan nombrar algún material interesante en lo que estoy exponiendo y pueden comunicarse conmigo y a la brevedad posible yo podría darles respuesta a través de este correo. Muy bien. El objetivo de este webinar es hacer un análisis entre todos del proceso de evaluación. Ese va a ser nuestro objeto de estudio el día de hoy, el proceso de evaluación. Pero va a ser a partir de reflexiones sobre dos cuestiones muy importantes. Primero, sobre el contexto actual y toda esta situación que se está dando por el COVID-19. Y en segundo lugar, vamos a reflexionar acerca de la participación de los padres de familia en el proceso educativo. Y a partir de estas dos cuestiones podemos sustentar una estrategia de evaluación que sea pertinente, que sea válida y que sea confiable. Tres características que se dicen fácil, pero son bastante complejas de lograr. ¿Sí? Que la evaluación sea pertinente al contexto que estamos viviendo y que los datos que pudiéramos obtener para realizar este proceso tengan validez y confiabilidad. Las temáticas principales que vamos a abordar, bueno, tenemos las repercusiones sociales de la pandemia, la participación de la familia en el proceso educativo, el proceso de formación y aprendizajes esperados, específicamente tengo unos ejemplos para preescolar, con aprendizajes esperados del programa que manejamos en México. Y finalmente trataremos el tema del proceso de evaluación y vamos a mencionar algunas herramientas prácticas que les pueden servir para cuando llegue el momento de implementar dicho proceso. Quiero iniciar con una reflexión que encontré durante la revisión de la literatura y mientras estuve documentándome para armar estas diapositivas y los puntos que íbamos a tratar. Quiero leerla.
¿sí? Nos dice que la evaluación es prácticamente tan antigua como la vida misma. En todo momento y circunstancia ha habido algún tipo de evaluación. La vida está hecha de pequeñas y constantes evaluaciones y, en muchas ocasiones, de la bondad de las mismas depende en buena medida la seguridad y el bienestar de la misma persona. Y quise quedarme con este pequeño texto, con este pequeño fragmento, por las últimas líneas. Y si se dan cuenta, las señalé con un color más fuerte, porque me interesó mucho esta parte de que de la bondad de la evaluación depende la seguridad y el bienestar de la persona. Y en este caso, en un contexto tan complicado, nuestros niños de preescolar, estos pequeños de 3 a 5 años, si algo están necesitando con urgencia, es seguridad y bienestar. Y no solamente los niños, también los padres de familia. Entonces se trata que después de hacer este análisis, nosotros podamos mirar el proceso de evaluación desde otra perspectiva. ¿Sí? La pandemia, desafortunadamente, ha venido a marcar un antes y un después en los sistemas educativos. Bueno, en los sistemas económicos, políticos, sociales, pero en nuestro caso, los sistemas educativos no pueden seguir siendo los mismos que antes de la pandemia. Y algo que debemos retomar y aprender es que la evaluación puede brindarte seguridad y bienestar dependiendo de cómo se desarrolle el proceso. Acompañando a este texto había una explicación acerca del mismo y de esta parte que dice que la vida está hecha de pequeñas y constantes evaluaciones. El autor del texto refería que nosotros como personas, desde que abrimos los ojos, estamos haciendo constantes evaluaciones. Si te estás vistiendo para el trabajo, te miras al espejo, te evalúas. Si algo no va de acuerdo al lugar a donde vas, lo ajustas, lo cambias, o si estás preparando la comida para la familia, también evalúas a cada momento, pruebas lo que estás cocinando y realizas los ajustes pertinentes, ¿sí? Entonces, si la evaluación es permanente y tan cotidiana a lo largo de nuestra vida, podemos encontrarle muchas bondades al proceso para que sea igual de perfectible en la educación. Muy bien, vamos a iniciar entonces con las repercusiones sociales de la pandemia. Creo que aquí muchos de nosotros o todos ya conocemos, ¿sí? Estas repercusiones. Estas solo son algunas, sabemos muchas más, pero alrededor del mundo las que están privando son estas. Primero, el desempleo. Los padres de familia actualmente, una gran mayoría, dependiendo de la ciudad en la que te encuentres, están sufriendo de desempleo. Esto nos genera estrés a los padres, a los niños, a los maestros, por supuesto. También tenemos otro fenómeno que es la violencia intrafamiliar e incluso habían hogares que ya sufrían o ya presentaban violencia intrafamiliar y la pandemia ha venido a exacerbar esta violencia. Entonces, estamos ante un panorama complejo en el cual pretendemos contar con la participación de los padres para acompañar a los alumnos, pero no podemos pedir cuestiones demasiado complicadas, ¿sí? Este es el momento, como decía al iniciar la presentación, de marcar un después del COVID, y que de las cosas positivas que podamos rescatar sea la participación de los padres. Algo que siempre hemos demandado en educación, los maestros siempre hemos mencionado que requerimos el apoyo de los padres, que necesitamos, pero no siempre sabemos cómo. No tenemos claro de qué manera debe ser el apoyo de los padres. Muy bien, un último fenómeno, como les dije, no son los únicos, es la migración, ¿sí? Porque los maestros también están presentando mucha preocupación por no poder contactar con todos sus alumnos. De repente comentan que de 30 alumnos matriculados solamente mantienen contacto con 15 y de esos 15, tal vez 10, tal vez 8 o tal vez menos están está presentando evidencias del trabajo en casa, les está enviando notitas, les está contestando o
dándoles una fotografía de las tareitas que les dejamos. Y porque muchos de nuestros estudiantes en las grandes ciudades, ante esta pandemia y el desempleo, los padres de familia pues deciden regresar a sus lugares de origen, ¿sí? Ante toda esta situación, hace ya casi 2 meses, la primera preocupación era, ¿y cómo voy a planear? ¿Qué tipo de actividades voy a encargar? ¿Qué es lo que voy a delegar en los padres de familia? Finalmente los maestros fueron avanzando, ¿sí? Apoyándose en las herramientas que cada uno de los gobiernos y los sistemas educativos del mundo han puesto a nuestra disposición. Y allá vamos, marchando, enviando actividades. Sin embargo, ante un inminente regreso a las aulas que no es seguro, pero que ha estado sobre la mesa, comenzamos a preguntarnos cuál va a ser el siguiente paso. ¿Sí? Los maestros comienzan a preguntarse, ahora, ¿cómo voy a implementar un proceso de evaluación en este contexto tan complejo? ¿Cómo voy a diseñar una estrategia de evaluación que sea pertinente a la realidad que estamos viviendo? ¿Cómo voy a obtener evidencias de desempeño cuando no he podido localizar a todos mis alumnos? No he podido localizar a todos los padres de familia. Y de las evidencias que recibo, ¿cómo voy a hacer para gestionarlas? ¿Qué hago con ellas? ¿Para qué me van a servir? Entonces, este es el momento en el que vamos a plantearnos algunas premisas que nos ayuden a tener claridad para ir abordando y dando respuesta a algunas de estas preguntas, ¿sí? Cosas que los educadores debemos tener muy claras. La primera de ellas, por ejemplo, es la siguiente. Debemos tener muy claro y muy comprendido que aprender en el hogar es distinto que hacerlo en la escuela. Y a lo mejor nos suena una frase muy coloquial, muy lógica y algo que no requiere demasiada explicación. Pero a veces cuando las frases son sencillas, no nos damos a la tarea de reflexionar, de tomar esa frase y llevarla con nosotros durante un tiempo para sopesar todas las implicaciones. Aprender en el hogar, lejos de los especialistas en educación, lejos de los maestros, lejos de las personas que se han formado y que se han preparado, que conocen de los procesos de aprendizaje por los cuales un ser humano transita y de cómo tratar con ellos en consecuencia, ¿sí? Y están cerca de los padres de familia, que a veces en ocasiones nos dicen, maestra, es que no sé cómo ser mamá, no sé cómo ser papá, no sé qué hacer con mi hijo. Entonces, si el papel de mamá o papá ya es difícil en sí, el tratar de incidir también en cuestiones pedagógicas es mucho más complicado. Es por ello que los educadores debemos tomar esta primer premisa como una perspectiva que nos permita empatizar con los padres. Solo si empatizamos y nos ponemos en el lugar de los padres de familia, porque también lo somos muchos de nosotros, podremos entonces dimensionar las actividades que vamos dejando para trabajar en la casa. Después que ya tenemos claridad en esto, tenemos una segunda idea muy importante, que es la siguiente. Ya sé que mis alumnos van a estar lejos de mí, que soy la persona que tiene conocimiento sobre procesos de formación. En consecuencia, ahora debo tener claridad en mis objetivos, saber qué necesitan aprender mis alumnos en este contexto. ¿Será que todos los educadores nos hemos detenido a pensar qué necesitan aprender mis alumnos ante un panorama como el COVID-19? ¿Qué es lo realmente importante? Bien, tengo aquí dos espacios y dos frases que por lo menos el gobierno mexicano, la Secretaría de Educación Pública en México, nos ha hecho llegar a los maestros bastante información. Y dentro de esa información, dentro de todos esos comunicados, se nos hace mucho hincapié en que trabajemos a distancia con nuestros alumnos la formación de habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Sí, es muy importante, prioritario atender la situación emocional de nuestros alumnos y de paso la de los padres de familia. ¿Sí? Esta es una situación que ha trastocado los sentimientos de tranquilidad de toda la población.
cuanto más de los niños de 3 a 5 años, ¿no? Ha trastocado las posibilidades de juego que tienen, las posibilidades de interacción social con sus amigos, y por ello es muy necesario que continuemos trabajando para que los niños de 3 a 5 fortalezcan el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía y algo muy importante que es la resiliencia, esta capacidad del ser humano de levantarse y seguir avanzando a pesar de las circunstancias que están alrededor, ¿no? Tenemos esta parte de habilidades socioemocionales y también se nos sugiere trabajar en el fortalecimiento de habilidades para el aprendizaje permanente. Aquí uno de los grandes temas ha sido que muchas veces, ya en el contexto y en la cotidianeidad, nosotros cerramos o minimizamos estos procesos de formación a algo bastante pobre, voy a llamarlo, y quiero explicarlo en consecuencia. En México, en el contexto en el cual yo me desenvuelvo, cuando a un maestro le preguntas por habilidades para el aprendizaje permanente, tiende a dar una respuesta bastante rápida y te contesta lectura, escritura y matemáticas, ¿sí? Y si agranda el comentario es para explicar que la persona que lee, escribe y tiene un pensamiento matemático acorde, puede continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Esto es bastante lógico, sin embargo es bastante limitante para el maestro en sí y para que podamos esperar entonces la ayuda o el acompañamiento de los padres de familia. Además de que no son las únicas habilidades para el aprendizaje permanente. Si revisamos la literatura, hay por lo menos 8 habilidades para el aprendizaje permanente, pero voy a ejemplificar únicamente una, y de aquí vamos a partir hacia esta visión de cómo pueden apoyarnos los padres de familia. Una de esas habilidades para el aprendizaje permanente es el dominio en la comunicación de la lengua materna, por ejemplo. Pero cuando escuchamos lengua materna, a veces decimos lectura y escritura. Y nuevamente volvemos a cerrar el espacio, porque un padre de familia difícilmente va a poder apoyarte con procesos para la adquisición de la lectura y la escritura. ¿Sí? Para poder incidir en estos procesos de adquisición de lectura y escritura, requieres didácticas específicas, requieres conocer el proceso y para ello estamos los profesionales de la educación. Pero si abrimos el panorama, revisamos, investigamos, nos daremos cuenta que estas habilidades para la comunicación en la lengua materna no son solamente la lectura y la escritura, ¿sí? Hay 4 habilidades de la lengua, de cualquier lengua que sea, que es la lectura, la escritura, el habla y la escucha. Y cuando abrimos el panorama, entonces encontramos cabida para los padres de familia, porque tal vez no puedan apoyarnos con actividades de lectura y escritura, pero sí pueden apoyarnos con actividades para favorecer el habla y la escucha de nuestros pequeños de preescolar, ¿sí? Entonces, lo que yo intento comunicar con esta diapositiva es que tenemos que ir hacia estas habilidades, hacia la literatura y revisar a profundidad cuáles son los procesos de formación implícitos en ellas para poder extraer alguna parte en la cual los padres de familia sí nos puedan apoyar. Voy a ir explicando también un poco más adelante. Perfecto. Veamos pues entonces cómo pueden los padres de familia apoyarnos con estos procesos de formación desde el hogar. Para ello, quisiera invertir un minuto del tiempo que tenemos en una lectura muy coloquial. Es algo que rescaté de redes sociales, pero me pareció muy interesante porque es el testimonio de una madre de familia que ejemplifica muy bien y con palabras muy simples todo lo que acabo de comentarles. Vamos a verlo en consecuencia. Aquí está. ¿Sí? Me permití poner la foto tal cual al ser una publicación viral. Vaya, no encontré la necesidad de pixelar el rostro de la chiquilla. Este texto lo escribió una madre de familia y dice así: me declaro incompetente.
daños colaterales de COVID-19. Y no por falta de amor, sino por falta de paciencia, de preparación y herramientas pedagógicas. Se me olvida que es una niña de 3 años que aunque ya distingue los colores, las formas e incluso los números, sigue siendo solo una niña que sale de la línea al colorear y que si ella quiere le pinta la cara de color morado a un niño, aunque yo crea que debe ir en color carne. No tengo problema en enseñarle a amar a una mascota, a tener compasión por los más necesitados. Me gusta llevarla al campo y que corra entre los surcos del sorgo. Le enseñé a brincar en los charcos que la lluvia deja y a buscar el arco iris entre el sol y la lluvia. Le hemos enseñado que sus juguetes son su responsabilidad y por eso debe cuidarlos y recogerlos. Le he enseñado que ella es ejemplo de su hermano, pero se me ha olvidado que yo soy ejemplo de ella. Y no quiero ser ejemplo de ella, no a base de regaños, gritos e impaciencia. No quiero que vea en mí a alguien que no sabe dominarse a la hora de enseñar el 1, 2, 3, 4, 5 o el A, B, C, D. Me declaro incompetente y no por falta de amor. Creo que este texto nos dice mucho y nos llama a la reflexión a los maestros, porque si bien en esa parte oscura que todos tenemos, podemos pensar, vaya, hasta que los papás van a saber lo que es ser maestro, ¿no? Los papás están sufriendo con esto. Hay memes, hay chistes en redes sociales. Sin embargo, si lo vemos a profundidad, podemos tomar de esto lo mejor, porque al darse cuenta los padres de la difícil labor que tenemos, puede ser el punto de quiebre para conseguir finalmente ese apoyo que tanto hemos buscado desde hace muchísimos años, pero que no hemos sabido por dónde guiar y cómo encauzarlo, ¿sí? Pero bueno, vamos a explicar ahora entonces qué es un proceso de formación, porque lo he mencionado mucho ahora, y va a ser el punto de partida para que podamos otorgarle al padre los aspectos en los cuales puede apoyarnos desde casa. Y esos aspectos son los que vamos a retomar para establecer una estrategia de evaluación al regreso, ¿sí? Entonces, tenemos que un proceso de formación, voy a hacer un paréntesis, he puesto todo en palabras lo más cotidianas que he encontrado, ¿sí? Por el tiempo del webinar, pero en las siguientes diapositivas tengo por ahí algunas citas de documentos a los cuales pueden recurrir para un estudio más profundo de este objeto. Bien, el proceso de formación es un proceso totalizador que prepara al hombre para ser social. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué corresponde a la escuela? ¿En qué parte, en qué aspecto del proceso puede intervenir la familia? Se nos ha dicho siempre como educadores que hay una gran triada, familia, escuela, alumno, ¿sí? Pero creo que no hemos podido repartir lo que a cada uno le corresponde. Vamos a ver entonces. Este proceso de formación siempre va a tener algo de instructivo, algo de desarrollador y algo de educativo. Son procesos, todos son procesos. Vamos a ponerlo en palabras más simples. Tu clase, la de todos los días, debe tener una parte instructiva, una parte desarrolladora y una parte educativa. Vamos a ponerlo aún más en contexto. Estamos en una clase de preescolar. Hemos revisado aprendizajes esperados, estamos trabajando exploración y comprensión del mundo natural y social en un aprendizaje esperado que tiene que ver con que el alumno identifique las características de los seres vivos, por ejemplo. Y hemos tomado como pretexto para traer al alumno el tema de los insectos. En la parte instructiva de tu clase, tendrás que tocar la conceptualización. ¿Qué es un insecto? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las partes de un insecto? En la parte desarrolladora, empezamos a poner actividades que promuevan que el alumno desarrolle habilidades de pensamiento, destrezas, por ejemplo, observar insectos,
compararlos, describirlos, clasificarlos, y muchas veces nos quedamos hasta aquí. Sin embargo, también debe haber esta parte educativa que tiene que ver con los valores y sentimientos propios del hombre como ser social, en donde también aprovechando el proceso que estamos trabajando, podamos hacer notar a nuestro alumno la importancia de los insectos en un ecosistema. ¿Sí? ¿Por qué el valor de los insectos en un ecosistema? Este es el punto. Ahora, la parte instructiva y desarrolladora, estos dos procesos requieren de tratamiento didáctico específico, requieren de un especialista en educación, que somos nosotros. La buena noticia es que la parte educativa es en la cual nos pueden apoyar los padres de familia. Y esto es lo que debemos tener muy claro a partir de ahora para poder cumplir este sueño que tenemos de que los padres se vuelvan un apoyo en la educación. Tal vez no se han podido volver un apoyo en la educación porque no hemos sabido cómo orientarlos y no le hemos otorgado la parte que verdaderamente les corresponde. Vamos a abundar un poquito más en esto. En consecuencia, si tú ya reconociste estos tres procesos, ¿sí? Deberás ahora analizar los aprendizajes esperados y determinar cuáles son los procesos de formación implícitos en cada uno de estos aprendizajes esperados para otorgar a los padres de familia la parte educativa del mismo. Ok, vamos al ejemplo práctico. Avancemos rapidísimo. Tengo aquí dos aprendizajes esperados del Programa de Educación Preescolar 2018 en México. Es el programa vigente, con este trabajamos las educadoras. Tengo un primer aprendizaje esperado del campo de formación académica del lenguaje y comunicación y abajo uno del campo de formación académica de pensamiento matemático. El primero dice así: narra anécdotas, siguiendo la secuencia y el orden de las ideas, con entonación y volumen apropiado para hacerse escuchar y entender. Si revisamos este aprendizaje esperado desde la perspectiva del proceso de formación, podemos inferir que en la parte instructiva, si estuviéramos en el aula, yo tendría que, de alguna manera muy creativa, ya sabemos cómo trabajamos en preescolar, hacer llegar al alumno el concepto de anécdota. ¿Qué es una anécdota? ¿Cuáles son las características de una anécdota? Tendríamos que trabajar en el desarrollo de habilidades para que el alumno siga una secuencia y un orden en sus ideas. Todo esto es instructivo y desarrollador. Si ahora pretendemos enviarle al padre de familia tareas de este corte, es muy probable que todo acabe en discusiones, en jalones y en una situación no muy agradable con los niños, sobre todo con los niños que tienen dificultades para aprender y con nuestros niños que están en riesgo de no alcanzar aprendizajes esperados. Pero si pensamos en la parte educativa de este aprendizaje esperado, tendría que ver con ese ambiente familiar en el cual podemos narrar anécdotas y disfrutarlas. ¿Sí? Solicitar a papá y a mamá que la tarde de hoy en familia, ya que estamos en casa aislados, va a ser la tarde de narrar anécdotas, sin mayores pretensiones, sin esperar que el papá conceptualice qué es una anécdota. Simplemente que narre algo que le haya pasado en la infancia, que mamá narre algo que le pasó en el trabajo, que nuestro alumno narre algo que le sucedió en el jardín de niños. Esa sería la parte educativa. Vamos con el siguiente ejemplo de pensamiento matemático. Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. Si nos vamos al aula, la parte instructiva y desarrolladora tendría que ver con todas estas estrategias que pondríamos en juego para que los alumnos conceptualicen qué es una forma, qué es una figura, qué es un cuerpo geométrico, cuáles son sus características. Hablaríamos de líneas, de lados, de vértices, de caras planas, etc. ¿Sí? Y fomentaríamos actividades para que ellos pudieran ir desarrollando habilidades como la observación, la descripción, para finalmente llegar a la reproducción de modelos.
Difícil tarea si se la dejamos a un padre de familia. Si solamente le enviamos tareas en las cuales le pedimos que el niño reproduzca un paisaje a partir de figuras de cartón sobre la mesa. Por ejemplo, ¿sí? Empiezan los conflictos porque mamá y papá no saben cómo guiar este proceso, no cuentan con las herramientas pedagógicas y didácticas para hacerlo. Pero si les damos la parte educativa, ¿sí? ¿Cuál podría ser aquí la parte educativa? Podría ser enviar a casa actividades en las cuales recorran la alacena y dispongan de las latas, de las cajas, de los botes, de todo lo que tenemos en la cocina para establecer semejanzas con cuerpos geométricos. Podemos apelar a que en familia jueguen con su cuerpo, ¿sí? A conformar figuras geométricas. ¿Con qué partes de tu cuerpo puedes formar una figura geométrica? ¿Qué figura geométrica podemos formar entre todos? Mamá, papá, hermanos, abuelita, quienes estén en la casa. ¿Sí? Este es el punto fino, porque si encargamos a los padres y si otorgamos a los padres lo que verdaderamente les corresponde, el proceso educativo del proceso de formación del ser humano, va a ser más sencillo que ellos puedan ayudarnos a recopilar evidencias para la evaluación. Muy bien. Vamos pues entonces a preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo plantear una estrategia de evaluación a partir de estas prácticas? Yo he puesto aquí una idea inicial, que es recuperemos lo que entregamos a la familia. Ya le dimos un encargo a la familia como institución. Ya le dimos el encargo de la parte educativa. Reorganicemos lo que reservamos para nuestra escuela. Es decir, la familia va a hacer su parte, pero lógicamente por ahí queda pendiente la parte instructiva y desarrolladora, que solo puedo trabajar como especialista en educación cuando mis chiquillos regresen al aula. Vamos a aprovechar entonces todo esto para hacernos de herramientas de evaluación. Vamos a ver entonces. La evaluación como proceso permanente, siempre como proceso permanente en el contexto actual. La palabra permanente es vital. Y dado la palabra permanente, me di a la tarea de establecer 3 momentos, antes, durante y después. ¿Qué hacer antes? Y este antes justifica toda la explicación que acabo de abordar antes de llegar al proceso de evaluación. ¿Qué hacer antes? 1, identifica y organiza. Identifica los procesos implícitos en los aprendizajes esperados. Reflexiona sobre esto. ¿Qué parte te toca a ti? ¿Cuál es la parte instructiva y desarrolladora? ¿Y qué parte le puedes otorgar en este momento al padre de familia de ese aprendizaje esperado? Esto va a darle más fineza a tu trabajo. Identifica y organiza en consecuencia. Organiza con qué tipo de actividades vas a enviar a casa para que los papás en este contexto tan difícil que están viviendo realmente te puedan apoyar con las actividades con los niños. Y vas a evitar muchas frustraciones en el camino de parte de todos. Muy bien. Pensemos que ya lo hiciste. Identificaste la parte que otorgarás a los padres y enviaste a casa. Durante. Tengo en negritas 2 acciones. Acompaña y realimenta. Y entre paréntesis puse una frase que recuperé de aquella reflexión con la cual iniciamos el webinar. ¿La recuerdan? Muy bien. Pequeñas y constantes evaluaciones a fin de mantenerlos motivados. Pequeñas y constantes evaluaciones. Pero aquí hay algo importante. Dice a fin de mantenerlos motivados. En este contexto, una de las finalidades más importantes de la evaluación es mantener motivadas a las personas. Como vimos en el fragmento de reflexión, generar bienestar y seguridad en las personas. Eso es lo mejor que podemos hacer, no solo como maestros, como seres humanos en este contexto, ¿no? Entonces, acompañar significa permanecer, estar junto a, no dejarlos solos.
Entonces, si tú, vamos a recuperar el ejemplo de narra anécdotas. Si tú has enviado esta actividad a casa, considerando que la iban a realizar por la mañana, pues por la tarde o tal vez mañana, le puedas enviar a tus alumnos lo que esté en tus posibilidades según el contexto en el cual vivas y según cómo te puedas comunicar con los papás. Le puedes enviar a tus alumnos un pequeño texto, un pequeño video, una nota de voz, si no te gusta salir en el video, en el cual realimentes. Uno, ellos van a sentir que estás presente y que los acompañas. Y dos, realimentes preguntando en esa nota de voz cómo nos fue con las narraciones de anécdotas. ¿Papá te narró alguna anécdota? ¿Cuál fue la anécdota que te narró mamá? ¿Y tus hermanos? ¿Podrías tú narrarme, perdón, una anécdota? ¿Podrías regresarme una nota de voz con esa narración? La familia se va a sentir acompañada. Probablemente tú también puedas cerrar la actividad haciendo la narración de una anécdota propia para tus alumnos y entonces estaremos realimentando, estaremos transitando por un proceso permanente de evaluación, los vamos a mantener motivados y es muy probable que obtengamos evidencias. Si alguno de los alumnos se anima a enviarnos una nota de voz con esta narración de anécdotas. Bueno, y finalmente, ya voy cerrando, voy concluyendo, el después. El después se refiere a reorganizar la información y evaluar. Y voy a recuperar este punto de una manera muy particular en la siguiente diapositiva. Reorganiza y evalúa. Pero antes de darles las herramientas, hay algo muy particular. Esto se va a realizar en el regreso a las aulas. No sabemos cuándo va a ser. Pero lo importante es la frase que tengo aquí. Los colectivos curriculares podrán analizar y discutir la estrategia más efectiva para poner en marcha la evaluación. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque nuevamente vuelvo a la parte del contexto, ya que el COVID-19 tiene que marcar un antes y un después en la educación. Hasta ahora, por lo menos en México, los colectivos curriculares no son una realidad. ¿Sí? No tenemos equipos de trabajo consolidados. Los maestros trabajan solos o trabajas con el maestro de al lado, el maestro que te queda más cerca, o trabajas solo con el director o compartes con dos o tres. Y es el momento de que hagamos valer los colectivos curriculares, que nos transformemos y nos constituyamos en un colectivo curricular que es capaz de tomar un objeto de estudio y ponerlo sobre la mesa, tomar una problemática y ponerla sobre la mesa, discutirla, analizarla y tomar decisiones en consecuencia. En México contamos en educación básica con los consejos técnicos escolares. Los consejos técnicos escolares, en el papel y en la documentación, aparecen definidos como el máximo órgano para la toma de decisiones pedagógicas en las escuelas. Y sin embargo no funcionan como tal. No son quienes toman las máximas decisiones técnicas y pedagógicas en las escuelas. Es momento de sacar de la crisis lo mejor y de verdad marcar un antes y un después. Si durante años hemos luchado con esta dificultad de conformarnos como colectivos curriculares, ahora es el momento de hacerlo. Esa es mi primera sugerencia. Ahora vienen las herramientas. Vamos a pensar que ya somos un colectivo curricular, que estamos decididos a funcionar como tal. ¿Cómo vamos a orientar este proceso de evaluación? ¿Qué deben conocer los colectivos curriculares? En primer término, debemos estar conscientes que la estrategia de evaluación que se implemente es con fines diagnósticos. He escuchado algunos comentarios de profesores que infieren que van a regresar a hacer una evaluación sumativa para cerrar el ciclo escolar. A pesar que el ciclo escolar está terminando, al regreso de esta crisis necesitamos establecer un nuevo punto de partida, saber cómo está este grupo que regresó conmigo, y para empezar, cuántos somos, cómo regresamos, cómo estamos. Entonces, la estrategia que se va a establecer es con fines diagnósticos. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que debo seguir
o cuáles son los insumos que voy a tomar. Sí vas a tener insumos. El siguiente paso es analizar cómo fue el proceso de formación que se le entregó a la familia. ¿Sí? Ahora tú dices, bueno, pero sigo sin aterrizar mucho. Vamos a aterrizar. Este análisis se va a basar en la exploración del listado de aprendizajes esperados que tú fuiste registrando. ¿Sí? Cada vez que enviabas actividades a casa basadas en aprendizajes esperados, tuviste que haber registrado cuáles eran estos. Y en consecuencia, lo último que vas a hacer es rediseñar situaciones de aprendizaje con base en lo que obtengas en este diagnóstico. ¿Para qué? Para fortalecer la parte instructiva y desarrolladora que los padres no trabajaron en casa, porque no es su labor. En la siguiente diapositiva puse una herramienta que he diseñado que nos puede ayudar en esta labor. Vamos a ver. Con esto estamos terminando. Aquí tenemos una tabla en la cual se ve que el educador o la educadora ha registrado el aprendizaje esperado que estuvo trabajando con padres. Pensemos que tienes muchas hojas más con aprendizajes registrados, tal vez 10, tal vez 12, dependiendo de tu contexto. En la primera columna, tú habrás registrado cuál fue el encargo para los padres. ¿Sí? Esa parte de proceso educativo. Narrar anécdotas en familia, disfrutar de una tarde recordando los detalles de aquellas historias que fueron significativas en la vida de los integrantes de la familia. Y en la siguiente columna te puedes dar cuenta de lo que hace falta, porque no fue encargo para los padres. Proceso instructivo y desarrollador. Revisar la secuencia y el orden en el cual se hace la narración por parte del alumno. Determinar si utilizan el volumen y entonación apropiado. Indagar si los alumnos logran conceptualizar con sus propias palabras qué es una anécdota. Entonces pensemos que tú ya estás en estas primeras clases presenciales con los chiquillos, estás en tu plenaria con los que hayan llegado y preguntas. ¿Recuerdan cuando narraron anécdotas en familia? Y comienzas a hacer preguntas al respecto. ¿Alguien podría narrar qué sucedió entonces? Tal vez algún niño participe y tú puedas escuchar lo que te hace falta para poder ir estableciendo un diagnóstico. Tal vez tú en ese entonces rescataste una nota de voz de tus alumnos como evidencia y dependiendo de las condiciones de tu contexto, tal vez puedas proyectarla, tal vez puedas darle clic desde tu celular para que los niños escuchen esas anécdotas, esas evidencias que te dejaron 15 días atrás. Y tú al escucharlas, a lo mejor te percatas, pues que sí lo disfrutaron, sí se cumplió la parte educativa, sí trabajaron con los papás, pasaron una buena tarde, estuvieron en la práctica de narrar historias, anécdotas, pero no hay una secuencia del todo correcta. Sí hay incongruencias, el niño va y viene en la historia, entonces eso te ayuda a determinar qué está faltando. Y en consecuencia es lo que tienes que trabajar o es a lo que vas a regresar para fortalecer. Recordemos que en este contexto del COVID-19, todo lo que ha generado, todos los fenómenos que se están dando, nos van a obligar a los maestros a retomar muchos aspectos, muchos aprendizajes esperados, muchas cuestiones que quedan al aire, que quedan sueltas, que están fuera de nuestro control. Pero mi pretensión esta tarde, como les dije, al hacer este análisis, es que podamos encontrar un punto de apoyo, algo de qué asirnos para no regresar en blanco a las aulas, para no tener, por ejemplo, una carpeta de experiencias, que es lo que se ha solicitado en México, llena de trabajos sin sentido tal vez de los niños, que tú acabes empapelado con un escritorio lleno de trabajitos y no sepas qué hacer con esos trabajitos, ¿sí? Que las producciones que estén dentro de esa carpeta de experiencias sean realmente el reflejo de un trabajo en casa y que tú sepas interpretarlo, que tú sepas
que solo es parte del proceso educativo que le adjudicaste a los padres, pero que esto no significa que los niños tienen que regresar habiendo aprendido todo de casa, porque les falta el proceso instructivo y desarrollador que solo tú les puedes dar. Entonces, esto es hacer un trabajo de equipo. Los padres hacen su parte y tú haces la tuya en consecuencia. La retomas al regresar a la escuela. ¿Sí? Esto es, vaya, el contenido que quería presentarles. ¿Sí? Y aquí voy, cierro con una frase también del mismo texto de donde tomé la primera con la que inicié, que es un texto titulado ¿Qué significa evaluar?, de la Universidad Católica de Oriente. Y dice, la finalidad de la evaluación de lo educativo, ¿sí?, de lo que le encargamos a los padres, como parte del proceso de formación del ser humano, es propiciar la formación integral. Tomar en cuenta lo que pudieron aportarnos los padres de familia, integrarlo con lo nuestro, para que ese proceso de formación de nuestro niño sea lo más íntegro posible bajo las circunstancias que estamos viviendo. Y bueno, por mi parte es todo, es la orientación y las ideas que quiero compartir con ustedes. Y bueno, tenemos ahora un tiempo para preguntas, algún cuestionamiento en particular. Ok, tenemos por aquí una primer pregunta y dice, hola, ¿es correcto evaluar con número? Bueno, estamos hablando del nivel preescolar. Sabemos que por lo menos en México no evaluamos con un numeral porque como he venido platicando a lo largo de este webinar, en preescolar específicamente, lo que intentamos los maestros es trabajar este proceso de formación del ser humano, ¿sí? Y cada uno de los aprendizajes esperados que aparecen en el programa que tengamos, el aprendizaje esperado solo es la manifestación última de procesos de adquisición de habilidades, de adquisición de destrezas, de adquisición de conocimientos. Entonces, por ello, en preescolar es muy importante evaluar cualitativamente, ¿sí? Ahora bien, para evaluar cualitativamente necesitamos ser, me atrevo a decirlo, expertos en cada uno de los procesos de formación. Por ejemplo, si voy a evaluar cuestiones relacionadas con la lectura, debo conocer a la perfección cuál es el proceso por el cual el niño adquiere la lectura, cuál es el proceso por el cual el niño adquiere la escritura o desarrolla el pensamiento matemático. Y en consecuencia, poder redactar cómo va el niño avanzando en ese proceso. ¿Sí? Por ello, la evaluación en preescolar es cualitativa y no cuantitativa. Tenemos que describir el camino que el alumno está recorriendo para poder incidir y hacer mejoras en él mismo. Muy bien. Tengo por aquí, bueno, tenemos algunas opiniones, algunas felicitaciones, muchísimas gracias. Y déjenme buscar alguna otra pregunta. ¿Quiénes conforman los colectivos curriculares? Los colectivos curriculares están conformados por todas aquellas personas que incidimos en la educación de los alumnos, en este caso específicamente en las escuelas, los maestros, los directores y, bueno, en preescolar en México solo hay directores y maestros. Algunos maestros adjuntos como los de música y educación física. Pero si estás hablando, por ejemplo, de una secundaria, hay maestros, directores, subdirectores, coordinadores, tienen también el departamento de psicología. Entonces, todas estas personas serían quienes conformen el colectivo curricular. En preescolar no sé si en otros países tengan a más personas, pero en México solo son maestros
y una directora, o a veces no hay directora y solo hay una maestra encargada. Ellos son los colectivos curriculares. Ok, otra pregunta, una última pregunta. ¿Está bien que elabore tablas de estimación y las llene de acuerdo a lo que le pregunto a los niños en videollamadas y padres en preguntas directas? ¿Está bien o mal? Yo siempre he dicho que en educación puedes probar y en el camino te vas a dar cuenta si funcionó o no funcionó. Tú puedes enviar una tabla de estimación como apoyo para los padres. Sin embargo, ¿qué puede suceder? Que las tablas de estimación las hagas con indicadores que tienen que ver con la parte instructiva y desarrolladora que te corresponde como maestro. Entonces va a ser muy complejo para el padre de familia ponerle palomita a un indicador o va a intentar, tal vez, si le frustra un poco trabajar con el niño, pueden caer en esta parte de discusión para que el niño llegue a un indicador, ¿sí? Entonces, recuerden, si quieres mandar una tabla de estimación, tendría que ser muy enfocada a indicadores que tengan que ver con el proceso educativo. Sí, con esta parte de valorización, esta parte más actitudinal que se puede trabajar en casa. Ahí es donde debemos tener cuidado. Digo, instrumentos de evaluación existen bastantes, pero siempre para preescolar requieren ajustes muy pertinentes por las características del nivel, pero yo creo que podrías probar diseñar una escala de estimación con indicadores que tengan que ver con el proceso educativo. A ver, veamos si hay alguien más por aquí. Bueno, si estaré dando charlas más seguido. Me parece que la próxima semana estamos revisando las fechas para repetir esta charla. Otra pregunta, ¿tienen algún diplomado sobre el tema? Sí, la universidad tiene una gran variedad de diplomados. Me parece que en el archivo adjunto que les enviaron al correo, les pusieron incluso por ahí una promoción por un diplomado en línea titulado Didáctica del Preescolar, de la enseñanza presencial a la enseñanza no presencial, pero no es el único. Hay muchos más y pueden pedir informes al correo en el cual se inscribieron, sisip@unisan.edu.mx, o también referirse al que yo les dejé al inicio en las diapositivas. Y bueno, tenemos aquí más opiniones, algunas otras felicitaciones. Y una pregunta importante, con esta voy a cerrar. Dice, entonces, en el tercer momento, evaluaremos cómo están regresando nuestros niños. ¿Ya no serán avances? Ok. En México, para quienes participan de otro país, déjenme contextualizarles. En México, en la educación básica, tenemos o presentamos reportes de evaluación de los alumnos en 3 momentos: al inicio, a la mitad de ciclo y al cierre, en junio o julio. Las maestras suben a un sistema informático las observaciones y recomendaciones con respecto a cómo está terminando el alumno el ciclo escolar, ¿sí? Aquí la pregunta es importante. Entonces, en el tercer momento, evaluaremos cómo están regresando nuestros niños. Ya no serán avances, claro. Tienes que registrar cómo regresaron los niños. El hecho de que sea al final de ciclo escolar no quiere decir que es porque vas a sumar y vas a cerrar la cuenta y vas a entregarla en un sistema. No se trata de cerrar la cuenta. Se trata de que en el momento en que se te solicite una evaluación de tercer momento, tú caracterices cómo se encuentra el niño en junio, ¿sí? Para que el siguiente profesor pueda retomar estas observaciones, ¿sí? No es cerrar la cuenta, es caracterizar. Y por supuesto que te vas a referir a avances y también a dificultades, ¿sí? ¿Qué sucedió con mis alumnos durante estos 2 meses y medio que estuvimos lejos de ellos?
¿sí? Si logramos regresar a las aulas, porque no lo sabemos, eso es algo que no les puedo afirmar. Si logramos regresar a las aulas y tener contacto con los niños, vamos a tener esta oportunidad de socializar con ellos, de retomar lo que le otorgamos a los padres y podremos redactar en consecuencia. Y eso es lo que subiremos al sistema. ¿Qué tanto avanzaron? ¿Cuáles son las características que presentan ahora los niños? ¿Sí? Ahora que los voy a entregar a un siguiente profesor, ahora que los voy a entregar a un siguiente nivel. Ahora bien, si no regresamos, si el ciclo escolar se tiene que cerrar de manera virtual, aquí ya intervienen cuestiones administrativas que no están en las manos de los profesores. Nunca sabemos qué es lo que el sistema educativo nos va a solicitar para cerrar. Probablemente ha sucedido, tengamos que cerrar con una nota aclaratoria, ¿sí? Solamente para que el sistema informático detecte que hay texto y pueda continuar el proceso. No podría aclararles porque son cuestiones que tienen que ver con la administración, pero en lo que corresponde a nosotros, profesores, en el momento en que tú hagas evaluación, ya sea diagnóstica, ya sea intermedia, ya sea final, lo que vas a hacer es caracterizar al alumno y entregar esa caracterización pues a la gente a quien tengas que entregárselo. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Pues les pido por favor a todos los presentes si podemos encender las cámaras. Hay quienes solamente tienen el nombre, pero si podemos activar la cámara, porque, bueno, todas las personas de Unisan que están detrás de la parte tecnológica desean tomar una foto de todos nosotros en las cámaras y, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para que esto pueda suceder. Permítanme un momento. Ok. Por aquí estamos. Ahora los veo a todos con muchas caras conocidas. Posemos para la foto. Excelente. Muy bien. Pues por mi parte, no queda más que agradecer su presencia. Espero de todo corazón haber aclarado tal vez algunas dudas, haberles brindado herramientas que les puedan servir para establecer su propia estrategia cuando finalmente se reúnan, cuando conformen sus colectivos curriculares y digan, bueno, ¿de dónde partimos? Pues rescata la presentación de la maestra Marisa, ¿no? Podemos encontrar alguna herramienta que nos sirva. Les agradezco muchísimo, me despido de ustedes y espero verlos muy pronto por algún otro medio, ¿sí? Muchísimas gracias a mis compañeros de Universidad Santander. Agradezco el apoyo, la confianza, la doctora Teresita, el doctor Pedro y todo el maravilloso equipo de trabajo. Un gran colectivo curricular en Universidad Santander, mucho que aprender de ellos. Y si tienen oportunidad de volverse parte de la familia Santander, serán bienvenidos. Muchísimas gracias, profesores, profesoras. Hasta la próxima.